El Señor te bendiga, te saluda la hermana Adriana Gutiérrez de la iglesia Salmo 23. En este día yo me encuentro muy gozosa por estar aquí una vez más, ¿verdad? Trayéndote un consejo en la palabra. Mira, el día de hoy vamos a ir ahí a Primera de Samuel 30, a versículos del 1 al 8. Amén. Así que la palabra de Dios nos dice en este día: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado por muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. El título de esta tarde es: La crisis define quién eres tú. Amén. Así que, amado amigo, ponte cómodo porque te vas a gozar. Amén. Y miramos, hermano, este acontecimiento que pasó en la vida de David. Amén. Un hombre semejante a nosotros. Fíjate, una crisis se puede definir como una situación grave y difícil que altera la vida cotidiana de una persona. En la vida cristiana también estamos expuestos a sufrir problemas, crisis que llegan sin esperarlo y pueden angustiarnos mucho nuestra alma. David fue una persona que enfrentó muchas crisis a lo largo de toda su vida, pero también nos enseña la manera correcta de enfrentarnos a ella y así obtener de parte de Dios la victoria. Fíjate bien, Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Así que en esos tiempos de crisis, Jehová es el que va a dar la victoria. Los amalecitas habían llegado a la ciudad donde David vivía, y se habían llevado cautivos a todas las mujeres y niños. Aprovechando que él y sus hombres de guerra no se encontraban en la ciudad, era una situación terrible con la que se encontraron esos hombres de regreso a su casa. Póngase a imaginar usted, amigo, amiga que me está escuchando, hermano. David, el hombre de Dios, no se esperaba lo que encontraría al llegar de vuelta a su casa. Un día normal se levantó temprano, tomó café, tomó su desayuno, se despidió de sus esposa e hijos y sale a sus labores. Y al terminar su jornada de trabajo, de regreso a casa, después de un día pesado, póngase a imaginar, uno lo que quiere es regresar a casa con familia y ser confortado con una rica cena. Pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Con qué se encuentra David? Se encontró con que su ciudad, su casa estaba incendiada. Y no nomás eso, sino que su familia e hijos habían sido llevados cautivos por el enemigo. Miramos, ¿se puede imaginar la situación de este hombre? De estos hombres que acompañaban a David. Mire,
El versículo 4 nos dice que al ver la situación, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Era un llanto que se podía escuchar desde lejos. Era un llanto de dolor, de impotencia, un llanto que ellos salía de lo profundo de su corazón. ¿Ha llorado usted de esta manera alguna vez? Cuando recibe una mala noticia que no se esperaba, un diagnóstico como ser diagnosticado con cáncer, leucemia, una enfermedad terminal, una llamada que un ser querido ha tenido un accidente, que un ser querido está en el hospital a punto de morir. Usted se siente con estas noticias también a un dolor profundo, o simplemente llegar a su casa y recibir una mala noticia. Un día que tú sales de tu casa al trabajo, o a un mandado, tu mujer que sales al supermercado y no sabes con qué te vas a encontrar de vuelta. No podemos saber, porque hoy este país es muy grande, la ciudad, hay accidentes, hay cosas que pasan. Nosotros también nos podemos encontrar con malas noticias, pero ¿qué es lo que pasa? Nadie espera a los amalecitas cuando llegan por la espalda. Los amalecitas llegan de repente cuando uno menos los espera. Amalec representa la naturaleza carnal, nuestra carne, la duda y la enemistad espiritual contra los propósitos de Dios. Amalec quiere parar el propósito de Dios para tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu estabilidad emocional, tu negocio, porque Amalec quiere destruirte. Mira cómo nos dice el versículo 6, cuando ya Amalec te lleva al estado de la amargura, nada te satisface. Puedes estar en el mejor lugar, pero tú estás amargado. La amargura es un sentimiento destructivo que contamina el corazón y las relaciones. Estos hombres se encontraban en una amargura. Allí estaban. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer. Ya no estaba lo que ellos tenían en su casa, su familia. Se estaban en una situación muy difícil. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso el título de esta tarde: la crisis definirá quién eres tú, amado oyente. A veces las situaciones difíciles nos amargan a nosotros, pero aquí está la palabra de Dios. Este hombre siguió adelante. Da pena ver personas amargadas, teniendo todo para estar bien, para ser felices, pero porque ellos piensan que nomás porque les hace falta algo, ya están allí amargados, no se gozan. En las iglesias miramos gentes en esta situación que no se goza, están allí parados, no dan un gloria a Dios, no se gozan en la casa de Dios. Tú que eres padre de familia, quizás estés pasando una situación difícil, pero tienes salud, tienes tu familia, o estás allí, gózate. Allí no caigamos en una raíz de amargura, porque lo que hace es afectar a los que están a nuestro alrededor. Mire cómo nos dice el versículo 6, dice: mas David se fortaleció en Jehová. David estaba sufriendo, pero no permitió que una raíz de amargura llegara a su corazón. Esos hombres querían hacerle daño a David. ¿Por qué? Le echaban la culpa de lo que estaba pasando. Pero este salmista, este cantor, mira cómo nos dice Salmos 18:1-2: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador.
Señor. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en su Dios porque era un hombre que sabía en quién confiar. ¿En quién estás fortaleciéndote tú, amado amigo, hermano que me estás escuchando? Cuando llegan esas situaciones difíciles, inesperadas, ¿en quién buscas ese refugio? Aquí nos dice el Salmos que acabamos de leer: Jehová, fortaleza mía, mi castillo, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo. ¿Estás confiando tú también en Dios? ¿Estás confiando? ¿O estás confiando en tu cónyuge? ¿Estás confiando en las cosas materiales? ¿Estás confiando en la medicina, en los médicos? Está bien, Dios ha dado sabiduría a los médicos, pero que tu confianza primeramente sea en el Señor. Aleluya. Nos sigue diciendo el versículo 7 y 8, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David consultó a Jehová, al único que podía ayudarlo en ese tiempo. La única manera de comunicarse con Dios era mediante un profeta o un sacerdote, como en este caso. Te preguntaré: ¿a quién te acercas tú para pedir algún consejo? ¿A quién te estás acercando para pedir algún consejo, amado amigo, amiga? Fíjate bien a quién te acercas. Fíjate bien, necesitamos muchas veces pedir consejos. Hay mujeres, hay varones de Dios que pueden aconsejarnos. ¿En quién te estás refugiando tú? Primeramente, que Jehová sea tu refugio. Pero cuando tú tengas que pedir un consejo, hay que pedir esos consejos indicados, que tú sepas buscar esa ayuda. Mira qué varón de Dios. Yo quiero ser como este varón también, que en su dolor, siendo amenazado por muerte, él buscó fortaleza en Dios y dirección. Él no sale como muchos de nosotros ante una situación, noticia, partiendo carrera así nomás, o echando la culpa a todo mundo. No, todos, él buscando, no, culpable de las cosas, no, tirando la toalla, no, así no. Él busca la dirección de Jehová y le dice: ¿perseguiré a estos merodeadores? Le pregunta. Vemos la humildad de David. Hay que ser humilde. Recordemos que David era un hombre de guerra, un hombre que no perdía una batalla, pero era un hombre con un corazón conforme al de Dios, un corazón humilde, un corazón rendido a Dios. Qué ejemplo para nosotros, amado hermano. Tú, pastor, tú, evangelista, necesitamos la humildad de Dios. Necesitamos, porque muchas veces nos enaltecemos. Pero fíjate bien cómo este hombre capacitado, David, fuerte, hombre de guerra, era humilde, buscó y preguntó a Dios: ¿perseguiré a estos merodeadores? Recuerda que su familia había sido llevada cautiva, sus hijos, algo que nos duele a nosotros también. Pero él se detuvo para preguntar a Dios. Luego le dice, fíjate bien: ¿los podré alcanzar? Consultar a Dios significa vivir con metas claras, amigo. Disciplina y dirección, en lugar de desperdiciar el esfuerzo en cosas sin sentido, como muchos de nosotros.
Fíjate bien, el apóstol Pablo nos dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Era certero. Certero, ¿por qué? Porque confiaba en Dios, porque buscaba la guianza de Dios, porque buscaba la dirección de Dios. Y mira ahí en el versículo 8 nos sigue diciendo, y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Santo, detente, detente, amado hermano, amada iglesia, amigo que me estás escuchando. Cuando llegan esos momentos difíciles a nuestra vida, eso es normal, somos hombres de carne y hueso, sentimos el dolor, sí, como David también sintió el dolor, dice que lloraron, todo ese día alzaron su voz y lloraron fuerte. ¿Por qué? Con amargura, dice. ¿Por qué? Porque su familia, todo lo que ellos habían dejado un día en la mañana, al regresar en la tarde ya no estaba. Así muchas veces nosotros perdemos cosas, llegan situaciones difíciles y ¿qué pasa? Nos desesperamos, pero aquí este varón nos da un ejemplo de quién era él. Por algo la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios, un corazón humilde, un corazón que buscaba de la dirección, buscaba el consejo de Dios. Nosotros tenemos que ser igualmente como él. En ese tiempo difícil nosotros tenemos que saber que Dios está al frente. Fíjate bien cómo nos dice Primera de Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Eso quiere decirnos que esas pruebas, esas luchas que llegan a nuestra vida, somos capacitados para soportarla. Busca la dirección de Dios, porque en la crisis definirá quién tú eres. Que Dios te bendiga.